presentar al maestro Josian García Aguiles, quien se encargará de dirigir nuestro aprendizaje. Bienvenido, maestro. Muchas gracias. Es un placer estar con todos ustedes acompañándolos en esta nueva sesión para conocer más sobre el aprendizaje esperado. Analiza, interpreta y organiza los resultados de una encuesta en un informe. El propósito de nuestra sesión consistirá en analizar la función de las encuestas. Para ello realizaremos algunas actividades de análisis y reflexión que nos ayudarán a fortalecer nuestros conocimientos previos sobre cómo se analiza e interpretan los datos para darlos a conocer como parte de un informe de resultados. Los materiales que vamos a necesitar para estudiar durante esta sesión son un cuaderno, un bolígrafo, un lápiz para tomar notas de aquello que les parezca importante, retomar una vez que concluya la sesión. Les sugiero no escribir todo lo que escuchen. Será mejor que presten atención a las explicaciones, únicamente anoten frases o palabras clave que les ayuden a recordar lo expuesto. Su libro de texto también es una valiosa herramienta que apoyará todo el proceso de aprendizaje. Lo primordial, ante todo, es prestar atención. Maestro García, ¿de qué otra forma puede participar la familia en el proceso de aprendizaje de los alumnos? Qué bueno que me lo comentas, porque quiero aprovechar para invitar a la familia en la medida de sus posibilidades que nos acompañen en esta sesión. Su participación, tiempo y disposición para colaborar en las actividades que vamos a sugerir para poner en práctica lo aprendido en la sesión. Sin duda será de gran relevancia en la experiencia del aprendizaje de todas y todos nuestros alumnos. Recuerden que la comunidad educativa la conformamos alumnos, familia y docentes. Ahora que todo está aclarado y sin mayores preámbulos, a estudiar se ha dicho. Para comenzar el trabajo de esta sesión, recordaremos que las encuestas consisten en preguntas que se realizan a las personas para saber lo que piensan sobre algún tema en específico. En el ámbito de la mercadotecnia, las encuestas son un instrumento efectivo para averiguar los gustos o preferencias de un grupo, con el propósito de crear o difundir un producto o servicio. Gracias a las encuestas, algunas empresas pueden saber cuál es la opinión del público sobre sus productos o servicios. Con esto, pueden conocer aquello que deben mejorar o cambiar. Por lo tanto, la función de las encuestas es averiguar la opinión del público con respecto a algún tema. Antes de continuar, les hago la siguiente pregunta. ¿Cuál creen que sea otra función de las encuestas? Les explico. Otra función de las encuestas es obtener y proporcionar datos verídicos a partir de las cuales se toman decisiones. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, realiza encuestas para recabar información que tiene que ver con el territorio, la población, la economía y los recursos de los mexicanos. El análisis de esta información nos puede ofrecer un panorama sobre nuestro país. A partir de ella podremos saber dónde hay más población, cuáles son los servicios e infraestructura que se requiere y en dónde. A través de las encuestas es posible investigar la opinión de la gente acerca de un tema específico, así como conocer información de primera mano. Posteriormente, los datos de hechos o fenómenos sociales se sistematizan e interpretan, como ya decíamos, mediante las encuestas. Es posible conocer las opiniones de la gente y evaluar la información obtenida. Para valorar esta es importante tomar en cuenta algunos criterios, como la pertinencia para alcanzar el objetivo propuesto, el manejo de los datos para conseguir resultados cuantificables, es decir, que se puedan medir o contar, el tipo de reactivos o preguntas que se harán cerradas
o abiertas, cortas o largas. Dependerá del tipo de información a obtener. Lo más importante es que sean claras. El tipo de respuesta que se obtendrán podrán ser cerradas, abiertas, de opción múltiple. Por ejemplo, la clase de información que se busca obtener de las preguntas abiertas. Recuerden que conocer con precisión la función de una encuesta nos ayudará a delimitar lo que queremos estudiar o conocer de las opiniones, actitudes, intereses o comportamientos de la sociedad respecto a un producto, realidad o servicio. El proceso para elaborar y aplicar una encuesta se divide en 3 fases. Diseño. Primero se especifican los propósitos de la encuesta, así como la clase de información que se quiere conseguir. En esta fase también se delimita a qué población se desea aplicar, además de la cantidad de personas que formará parte de la muestra. Y al mismo tiempo se define el tipo de cuestionario que se usará, así como el tipo de reactivos. Recolección de datos. Es la fase de la aplicación de la encuesta al grupo o población seleccionada. Análisis y sistematización de la información. Se analizan y procesan los datos para obtener conclusiones que se difundirán mediante informes. Como pueden darse cuenta, las preguntas se elaboran a partir del objetivo general y los objetivos específicos de la encuesta. En otras palabras, voy a preguntar según lo que quiera averiguar. Las preguntas se diseñan en función del tema y el destinatario de la encuesta para así obtener información deseada. Si bien los tipos de preguntas que pueden conformar una encuesta son diversos, un mismo cuestionario puede incluir preguntas de distintos tipos. Pueden tener algunos que solo se responden con sí o no, y otras en las que los encuestados escriban su opinión de manera libre acerca del tema, servicio o producto en cuestión. El tipo de pregunta o reactivo dependerá de la información que se requiera recabar. Por lo general, las encuestas suelen aplicarse de manera personal por parte del encuestador que está a cargo de realizarla. Este entrevista a cada una de las personas encuestadas, visitándolas en sus viviendas, o también pueden solicitar que acudan a un sitio específico, aquellas personas que cumplan con las características de la población que es objeto del estudio. Las encuestas también pueden realizarse por correo, por teléfono o por internet. Recolección de datos que se obtienen mediante consulta y que tienen como finalidad conocer la opinión de las personas acerca de algún tema, o bien contar con mayor información respecto de un hecho o suceso. En ese sentido, una encuesta generalmente forma parte de las herramientas o métodos que se utilizan en una investigación. El tipo de preguntas que se expresan en una encuesta va a depender en gran medida del grupo de población al que se aplicará. Por lo tanto, se requiere especificar los datos de la muestra como edad, género, ocupación, lugar de nacimiento u otras variantes que puedan influir en las respuestas. Una vez que se tiene el cuestionario de la encuesta, será importante seleccionar la población que formará parte del estudio, la cual deberá ser representativa y suficiente para que los datos obtenidos adquieran validez. Si quisiéramos saber, por ejemplo, la opinión de los pobladores de un municipio sobre la calidad de los servicios de agua y solo le aplicamos la encuesta a 3 pobladores, los datos que obtengamos no serían válidos, pues no se considera una muestra representativa. Con la selección de la población muestra, se eligen las unidades que son representativas y a partir de estas se obtienen los datos que permitirán recuperar particularidades acerca del efecto de lo que se está investigando. Como hemos mencionado, una vez que se sistematiza la información obtenida en las encuestas,
se procede a elaborar un informe que contendrá los resultados y la interpretación de la información. Veamos el siguiente informe de una encuesta realizada. Presten atención y sigan la lectura desde su pantalla. Informe de encuesta. El propósito de la encuesta fue recuperar datos para conocer la importancia que tiene el mensaje de promoción de la activación física en las escuelas de educación media de Atlixco. El levantamiento de datos se realizó a través de cuestionarios con preguntas cerradas. El principal objetivo era conocer cuántos de las y los alumnos conocían el mensaje y qué porcentaje de estos se habían visto motivados a realizar alguna actividad física a partir de la difusión del anuncio. La mayoría de las y los encuestados conocen la campaña publicitaria y lo que más les llama la atención son los diferentes ejemplos para realizar ejercicio en diversos lugares. Por el contrario, un porcentaje bajo dijo no conocer el mensaje o no interesarles. A partir de los resultados de la encuesta, se llegó a las siguientes conclusiones. La información del mensaje publicitario ha tenido tal impacto que la mayoría de los encuestados mostraron interés por la salud. La importancia del anuncio no está en los personajes que aparecen en él, sino en la información que se difunde. ¿Qué te pareció el informe? Fue corto, pero muy preciso, ¿verdad? Muy bien. Después de esta lectura, reflexionaremos sobre los siguientes aspectos. ¿Identificaron el tema que abordó la encuesta? ¿Cuál fue? ¿Qué tipo de preguntas realizaron los encuestadores? ¿La información es relevante? ¿Por qué? ¿Cuál fue la función de la encuesta en este informe? ¿A qué conclusión llegaron? El informe derivado de una encuesta debe proporcionarnos suficiente información para conocer el motivo de su aplicación. El tema de esta encuesta en particular tiene que ver con un mensaje publicitario de tipo social enfocado a la activación física. En dicho texto se describe el uso de preguntas cerradas para facilitar la cuantificación. Tantas personas respondieron sí, tantas personas respondieron no, tienen tales edades, etc. Cuando diseñen una encuesta, ya sea para esta asignatura o para otra, es fundamental tomar este punto en cuenta para estructurar su encuesta y sobre todo para organizar y valorar la información que obtengan. Aunque el texto es corto, está fundamentado en los resultados obtenidos de la encuesta, además de que plasmaron esos datos en gráficas, dando así los porcentajes que ayudan a fortalecer el informe. La conclusión a la que llegaron fue sencilla de identificar, puesto que solo fueron las dos últimas ideas. En cuanto a la función de la encuesta, el texto señala que era conocer la cantidad de alumnas y alumnos que habían visto el mensaje y el porcentaje motivado por este para hacer actividad física. ¿Ustedes qué opinan? Veamos otro ejemplo, pero ahora solo con una encuesta sin responder. Si gustas, puedes responder desde casa, sin necesidad de anotar todo. ¿Listo? ¡Vamos! Encuesta sobre la tala de árboles. Nombre, edad, sexo. ¿Conoce usted la situación que se presenta sobre la tala de árboles? Sí, no, más o menos, no me interesa. ¿Está usted de acuerdo con la tala de árboles? Sí, no, más o menos, no me interesa. ¿Puede usted promover el cuidado de los árboles mediante campañas u otras acciones? Sí, no, más o menos, no me interesa. ¿Contribuye usted a la tala de árboles? Sí, no, más o menos, no me interesa. ¿Aprueba usted la desintegración de la flora y fauna? Sí, no, más o menos, no me interesa.
¿Cree usted que es aceptable la tala de árboles para ciertos fines? Sí, no, más o menos, no me interesa. ¿Sabe usted que los árboles son una fuente de oxígeno? Sí, no, más o menos, no me interesa. ¿Promovería usted campañas contra la tala de árboles y preservación de nuestro medio ambiente? Sí, no, más o menos, no me interesa. ¿Desea preservar el medio ambiente evitando la tala de árboles? Sí, no, más o menos, no me interesa. Al leer y responder la encuesta, nos podemos percatar de la función de esta. Por medio de este instrumento, rescatamos la opinión de los demás con respecto a la tala de árboles. Imaginen que debemos aplicar esta encuesta a partir de lo que ya hemos revisado. Piensen qué nos hace falta entender. Exacto, hacer la selección de la población muestra a quien se le aplicará la encuesta. Definir sus características, edad, ocupación, sexo, entre otros factores. Definir en dónde se aplicará la encuesta. ¿Cuáles serían esos espacios? Esto dependerá de la población que se haya elegido. Por ejemplo, si resulta que hay una cierta población afectada directamente por la tala de árboles, pues el espacio será justamente en la zona donde se concentra el problema. Pero si nuestra encuesta buscara reunir información sobre los efectos de la contaminación, entonces nuestro universo de población y lugar se extenderá. También es importante considerar el tiempo y los recursos con los que se cuenta, así como los posibles inconvenientes que podrían presentarse. La encuesta que acabamos de leer y que siguieron desde su pantalla tiene la función de conocer la opinión de las personas con respecto a la tala de árboles. Mediante este instrumento se obtendrá información para llevar a cabo acciones y decisiones como diseñar campañas de difusión, campañas de reforestación y cuidado de los bosques. Y otras acciones para evitar la tala de árboles, pues, como ya hemos dicho, las encuestas también pueden servir para tomar decisiones informadas. Si por alguna razón la encuesta no está bien diseñada, no podrá cumplir con su función. Por ello, es básico focalizar el tema. El objetivo, definir el tipo de preguntas, redactar las preguntas con claridad y precisión y evitar ambigüedades que podrían confundir a las personas al momento de responder. Antes de seguir mencionando otros ejemplos, les pido que recuerden aquellas ocasiones en las que han hecho convivios en la escuela. ¿Convivios en la escuela, maestro? ¿Eso qué tiene que ver con esto, además de ayudarnos a recordar cosas buenas de la escuela? Sí tiene que ver, ya verás. A ver, dime, ¿cómo decidían qué querían comer y beber? Pues el maestro nos preguntaba y nos iba dando opciones. Ah, ¿ya ves cómo tiene que ver? Tu respuesta y la de tus compañeros le servían al docente para recabar información y tomar una decisión en cuanto a lo que comerían y tomarían en el convivio. En otras palabras, el profesor aplicó una encuesta en la que todos opinaron y de acuerdo con la información que obtuvo, decidió qué iban a comer y beber. Observen el siguiente ejemplo y juntos analicemos cuál es su función. Encuesta sobre mascotas. Nombre. ¿Tiene alguna mascota? Sí, no. ¿Qué mascota tienes? Perro, gato, pájaro, peces, otro, especifica. ¿Quién la cuida? Yo, toda mi familia, otra persona y yo. ¿Te parece correcto que no se tomen en cuenta los derechos de los niños y adolescentes? No, sí, no me interesa. ¿Cuál es tu comida favorita? Tacos, pizza,
hamburguesa, otro especifique. ¿Tienes algún celular inteligente? Sí, no. ¿Conoces lo que dice el artículo 3 de la Constitución mexicana? Sí, no. ¿Ayudarías con campañas informativas para erradicar el acoso escolar? Sí, no. ¿Sabes cuáles son tus obligaciones en casa? Sí, no. ¿Crees que exista vida en otros planetas? Sí, no. No me interesa. Ay, maestro, a esta encuesta no la entendí muy bien. Claro, porque incluía preguntas que no corresponden al tema principal. ¿Se dieron cuenta qué preguntas pertenecían al tema? ¿Cuáles fueron? ¿Tienes alguna mascota? Sí, no. ¿Qué mascota tienes? Perro, gato, pájaro, peces, otro especifica. ¿Quién la cuida? Yo, toda mi familia, otra persona y yo. Solo estas 3 corresponden al tema principal porque hablan precisamente sobre las mascotas. ¿Crees que la encuesta analizada pueda obtener los resultados que se esperan? ¿Cumplirá con las características que deben llevar las encuestas? ¿Cuál crees que sea la función de la encuesta? Lamentablemente, la encuesta no está bien estructurada. Por ende, no se podrá obtener un resultado preciso o correcto, porque al haber preguntas que no corresponden al tema del que se está hablando, los encuestados pueden distraerse o responder sin objetividad. Además de que no obtendrás tanta información sobre el tema como podrías obtener si toda la encuesta estuviera bien focalizada. Es indispensable realizar una buena encuesta procurando que las preguntas correspondan al tema que se quiera abordar. De lo contrario, no será posible determinar su función. En el caso de las encuestas sobre mascotas, por ejemplo, puesto que solo 3 preguntas corresponden al tema y las demás no tienen ninguna relación, no se sabe a ciencia cierta qué se pretendía obtener con tal encuesta. Cuando la información de las encuestas se ha recopilado totalmente, suele presentarse en forma de gráficas o tablas para facilitar su análisis y para integrarlo a un informe de resultados. Las gráficas y las tablas son recursos que permiten acceder a la información más rápidamente que si se tiene que leer uno o varios párrafos. Esto ordena la información y facilita la comprensión de los lectores, ya que además en cada uno de este tipo de textos se hace una interpretación del resultado de las encuestas. ¿Se dan cuenta por qué es importante realizar de manera correcta las encuestas y decidir bien sus características? Todas las encuestas tienen como función recabar y proporcionar datos verídicos a partir de los cuales es posible tomar decisiones, ya sea para mantener la preferencia de los consumidores o para atraer a otros, en el caso de estudios sobre productos o servicios mercantiles. En el caso de encuestas de tipo institucional, su función radica en captar la opinión de la sociedad. En ambos casos, las personas que responden las encuestas tienen la oportunidad de expresar su opinión y de ser tomadas en cuenta. Recuerden que las encuestas tienen diferentes finalidades y propósitos, los cuales determinan el tipo de preguntas que se formulan. Por ejemplo, para medir la intención de compra de un producto, se hacen preguntas relacionadas con la empatía que el consumidor tiene por determinado producto. Si le atrae, si le interesa, si piensa que lo necesita o si le parece barato o caro. El diseño de las encuestas, del tipo de preguntas y de las respuestas que se ofrezcan
tiene que ver con el tipo de población, así como el contexto en el que serán aplicadas, por lo que es recomendable que sean breves y dinámicas para conseguir captar completamente el interés del encuestado y obtener información confiable y cuantificable. Antes de despedirme de ustedes, quiero proponerles un reto. ¿Están de acuerdo? Los invito a que busquen y, de ser posible, descarguen o impriman una encuesta. La lean detenidamente, la respondan y en su cuaderno o al reverso de la hoja escriban cuál es la función que ustedes creen que tiene. También, si pueden, realicen una encuesta a quienes tengan a su alrededor. Procura pensar bien qué función debe de tener. Si quieren leer otros ejemplos o reforzar lo visto en esta sesión, los invito a que revisen su libro de texto y localicen el aprendizaje esperado. Analiza, interpreta y organiza los resultados de una encuesta en un informe. Muchas gracias por su atención y recuerden no perderse la siguiente sesión para que juntos sigamos aprendiendo. Gracias por su atención.